Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo de hoy vamos a empezar a ver el punto número 4, en el que va a cambiar absolutamente todo lo que hemos visto hasta el momento de este tema 3, ya que los puntos 1, 2 y 3, que hemos estado estudiando Al-Ándalus, la parte de la península ibérica de España y Portugal que estaba controlada por los musulmanes. Sin embargo, ahora vamos a cambiar totalmente de cultura, ya que durante esta Alta Edad Media convivieron en España y Portugal tanto los musulmanes en Al-Ándalus como también los reinos cristianos, que aparecieron en la zona norte peninsular, en lo que actualmente es Asturias, Galicia. Así que como siempre vamos a empezar a ver el apartado, el nombre del punto en el que vamos a empezar a estudiar, que se llama punto 4, los reinos cristianos, evolución política. Por tanto, en este apartado vamos a centrarnos exclusivamente en estudiar cuáles son los reinos cristianos, que ya os adelanto que no son uno ni dos, sino que son varios reinos cristianos los que van a aparecer en el norte, y el desarrollo político que tienen y su relación obviamente con Al-Ándalus. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados? Como siempre, con los apuntes, hasta incluso un mapa delante nuestra para poder entender bien lo que vamos a estudiar este punto. ¡Allá vamos! 3000 años más tarde. Bueno, aquí tenemos nuestra portada de los reinos cristianos, el punto 4, que no es por ser yo, pero me ha quedado genial. Bueno, para comenzar tenemos que recordar este mapa. Como muy bien sabéis, el proceso de conquista de los musulmanes en la península ibérica va a ser muy cortito, apenas dura 3 años, de 711 a 714, y al mismo tiempo esta conquista fue incompleta, ya que los musulmanes, que intentaron tomar todo el territorio peninsular, sin embargo no consiguieron obtener el control de la zona norte de España, concretamente la zona de Galicia, Asturias, País Vasco, ya que allí fue donde los visigodos, los últimos cristianos visigodos, se fueron a refugiar. Y allí, refugiándose de los musulmanes en una zona muy montañosa y muy complicada de dominar, el líder de estos cristianos visigodos, don Pelayo, consiguió una importantísima victoria en la llamada Batalla de Covadonga del año 722. De esa manera, don Pelayo y sus herederos fundarían el primer reino cristiano que sería contrario a los musulmanes, el llamado Reino de Asturias, aunque después del Reino de Asturias se irán formando poquito a poquito otro conjunto de reinos cristianos que serán los que se encarguen de realizar un proceso importantísimo y vital de la historia de España llamada Reconquista. Bueno, ¿y qué es esto de la Reconquista? Bueno, pues aquí tenéis el concepto. La Reconquista, como bien aparece aquí, es un periodo de la historia de España, y ya lo digo yo que es muy importante, en el que los reinos cristianos, entre ellos el Reino de Asturias, aunque repito, otros reinos también, irán poco a poco conquistando el territorio de los musulmanes en la península ibérica, en España y Portugal, y que además va a ser un proceso tremendamente largo y también muy costoso en hombres y en recursos económicos, obviamente. Durará del año 722 hasta el año 1492, momento en el cual los reyes de Castilla y de Aragón, dos reinos cristianos de esa época, liderados por los reyes católicos, tomarán el último territorio dominado por los musulmanes en España, el llamado Reino de Granada. Pero eso es otra historia que veremos mucho más tarde. Mientras tanto, De momento nos quedamos con el inicio de este proceso de reconquista. ¿Cuáles van a ser los reinos que van a protagonizar esta reconquista? Como he dicho antes, no va a ser uno ni dos, sino van a ser todos estos que estáis viendo aquí. Al haber tantísimos reinos, lo que hemos hecho es dividirlos en dos grupos. Por un lado nos encontraríamos con los llamados reinos del núcleo cantábrico. Estos reinos del núcleo cantábrico se situarían en la zona de Asturias, Galicia, de la actual Castilla y León, pero también en la zona norte y cerquita a los Pirineos, como que da frontera con Francia, con el reino franco del Imperio Carolingio, nos encontraríamos tres reinos igualmente importantes. Bueno, tres, realmente son dos, el reino de Navarra, el reino de Aragón y un territorio que si bien no era un reino, era casi como si fuese un reino, que son los condados catalanes. Vamos a estudiar cada uno de ellos, viendo su origen y cómo participaron cada uno en este proceso de reconquista, que ya os digo ya, que es muy importante, guiño guiño, y que tenéis que saber, obviamente muy bien. Estás de broma. No, si fuera broma me pondría así. Bueno, empezamos por el principio. Empezamos con los reinos del núcleo cantábrico. Y el primer reino del núcleo cantábrico es el que veis aquí, el reino de Asturias. Este reino de Asturias se llegó a fundar poco tiempo después de que los cristianos vencieran a los musulmanes en la famosa batalla de Covadonga en el año 722. No olvidéis, el gran líder de ese grupo de rebeldes cristianos fue don Pelayo.
Bueno, pues este reino se fundó poquito después, el primer rey se llamó Alfonso I y la capital de este reino de Asturias es Oviedo, en este caso una ciudad que sigue existiendo actualmente en la comunidad autónoma de Asturias, de hecho la capital de la comunidad autónoma de Asturias. Además, como bien sabéis, es el primer reino, obviamente va a ser el reino que inicie este proceso de reconquista. Pero cuidado, porque este reino de Asturias se va a hacer poquito a poquito más grande y de hecho cuando se haga más grande va a cambiar de nombre. Atentos con esto. Seguimos con el siguiente reino, el reino de León. Pero cuidado porque el reino de León es realmente el reino de Asturias. Entonces, aquí mucha gente ya le habrá explotado la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el Reino de León. Como estáis viendo, ya no aparece el Reino de Asturias. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con el Reino de Asturias? Lo que ha ocurrido es que el Reino de Asturias, concretamente el Reino de Asturias liderado por el rey Ordoño I, se empezó a expandir. Es decir, empezó a conquistar territorios nuevos. Y llegó a tomar una ciudad, León, y también los alrededores de esta ciudad de León. En el momento en el que conquista León, este reino de Asturias cambia de capital y pasa de ser Oviedo, que se encuentra muy al norte, como estáis viendo en el mapa, a situarse en León, que se encontraba un poquito más al sur. En el momento en el que eso ocurre, el reino de Asturias, con capital en Oviedo, pasa a llamarse Reino de León, por tanto con capital en León. Pero sus reyes son exactamente los mismos reyes que había en época del reino de Asturias. Espero que haya quedado claro, porque esto es muy importante. Como estáis viendo en el mapa, el Reino de León era bastante más grande que el Reino de Asturias, ¿verdad? Porque, claro, obviamente el Reino de Asturias se fue haciendo más grande. Bueno, pues uno de los territorios que poseía este Reino de León era el que voy a señalar aquí en el mapa. Un territorio llamado el Condado de Castilla. Este Condado de Castilla, como era algo así como una provincia que pertenecía al Reino de León, pero que era en la región dentro del Reino de León más importante. Y entonces, ¿y esto hay que recordarlo? Sí, porque vamos a ver ahora el Reino de Castilla. Imaginaos qué va a pasar con este Condado de Castilla. Sí, que se va a independizar. No tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Bueno, pues si os queda las suficientes neuronas después de haber visto esto de León y Asturias, vamos ahora al Reino de Castilla. Como ya hemos comentado, el Reino de Castilla originalmente era un territorio que pertenecía al Reino de León. De hecho, era algo así como una provincia del Reino de León y era muy importante y que recibía su nombre debido a que había dentro, en ese condado de Castilla, muchísimos castillos para defenderse del ataque de los musulmanes. Bueno, pues uno de los condes que van a dirigir y que van a gobernar en este condado de Castilla, llamado Fernán González, es el que va a independizar este condado, convierte en un territorio independiente, autónomo. De hecho, como estáis viendo en el mapa, el condado de Castilla se ha separado del Reino de León, por eso tiene un color amarillo frente al marrón del Reino de León. Al ser un territorio independiente, pues varios reinos van a intentar conquistarlo y anexionarlo, como por ejemplo el Reino de Navarra, que se encuentra al lado, ¿verdad?, en un marrón más oscuro, o incluso el propio Reino de León, que de hecho uno de los reyes de León, llamado Bermudo III, va a reconquistarlo y anexionándolo nuevamente al Reino de León. Como veis, es un auténtico follón. Aunque lo que me interesa sobre todo es que veáis cómo este territorio de Castilla ya intentaba independizarse y ser autónomo, ya que luego se convertirá en el famoso Reino de Castilla, que vas a acabar con la reconquista. Bueno, chicos, ya queda menos. Vamos ahora al núcleo pirenaico, que también se encuentra en el norte, aunque en esta ocasión no se encuentra en la zona de Galicia, sino que se encuentra en la zona de Aragón, la zona de la actual Cataluña, por tanto cerca de los Pirineos. En este caso nos encontramos con 3 reinos cristianos que también se irán creando poco a poco. El reino de Navarra, el reino de Aragón y los condados catalanes, que como he dicho, si bien no son un reino, se parecen mucho a eso. Empezamos por el reino de Navarra. El reino de Navarra se encuentra, como estáis viendo en el mapa, muy cerquita del reino de León y del condado de Castilla. En origen, este territorio no se llamaba Reino de Navarra, sino se llamaba Reino de Pamplona, que tenía su capital en Pamplona, como estáis viendo ahí, la ciudad de Pamplona. Esta región era tremendamente buena e importante a nivel estratégico. Era tanto buena para los musulmanes como también muy importante para los francos de Carlomagno. Y de hecho van a intentar tanto los francos como los musulmanes tomarla e invadirla. Sin embargo, los pamploneses eran tíos bastante rudos y bastante fuertes, consiguieron defenderse tanto de los francos como de los musulmanes e incluso derrotarles para poder ser y vivir independientes. De hecho, cuando los derrotan, fundaron su propio reino llamado Reino de Navarra.
y la capital se mantendrá en Pamplona. El rey más importante de Navarra fue, sin lugar a ningún tipo de dudas, el rey Sancho III el Mayor, un personaje que no solamente fue rey de Navarra, sino que también llegó a controlar el condado de Aragón, que es una región muy pequeñita que se encuentra al lado de Pamplona y de Navarra, e incluso tomará el condado de Castilla. Aquí lo tenéis, como he comentado, Sancho III el Mayor fue varias cosas. Rey de Pamplona y obviamente rey de Navarra, pero también fue conde de Aragón, conde de una región llamada Sobrarbe y Ribagorza, que en este caso no nos interesa tanto, y también fue conde de Castilla. Fijaos en la cantidad de territorios y la cantidad de títulos que llegó a tener. De modo que al morir Sancho III el Mayor, va a provocar que esos condados y esos territorios que poseía se van a dividir entre los hijos de este Sancho III el Mayor, creándose al mismo tiempo nuevos reinos cristianos. Venga chicos, que queda muy poquito. Vamos con el reino de Aragón. El reino de Aragón es muy sencillo. El reino de Aragón le ocurre algo muy parecido al reino de Castilla. Como bien sabéis, el reino de Castilla en origen era un condado que pertenecía al reino de León. Bueno, pues el reino de Aragón era un condado que pertenecía al reino de Navarra. Por tanto, no era un reino independiente ni tampoco era un territorio independiente. Uno de los principales condes fue Sancho III el Mayor, que era el rey también de Navarra al mismo tiempo, como hemos visto. Y al morir él, los territorios que poseía se van a dividir entre todos sus hijos. Y claro, uno de los hijos de Sancho III el Mayor, que se llamaba Ramiro, se va a convertir en conde de Aragón y va a independizar el condado de Aragón, convirtiéndose en un reino llamado Reino de Aragón. Y por tanto, Ramiro se convertirá en su primer rey, Ramiro I. Este sí es fácil, ¿verdad? ¡No, God! Y para acabar de una vez, tenemos los condados catalanes. Vamos a ver dónde se encontraban. Estos son los condados catalanes, que como estáis viendo se encontraban muy cerquita del condado de Aragón y también al lado del reino de Navarra. Bueno, pues estos condados catalanes, como estás observando, nunca fueron un reino, como por ejemplo sí que lo fue Aragón cuando se independizó, sino que era un territorio que Carlomagno había creado una provincia fronteriza llamada la Marca Hispánica, dirigida por un marqués, que era un militar, para defenderse de los posibles ataques musulmanes a su imperio. Como bien sabéis, el imperio carolingio cayó en el año 843, momento en el cual se firmó el Tratado de Verdún. En ese momento los condados catalanes se van a independizar y van a crear un territorio totalmente libre y fuera del dominio de los francos y de Carlomagno, llamado condados catalanes. Estos condados catalanes eran varios, había de hecho unos cuantos. Sin embargo, el condado más importante y el que va a dirigir el resto de condados catalanes va a ser el condado de Barcelona, de los cuales uno de sus principales condes fue un tiparraco llamado Wilfredo el Velloso, un tío que, como bien dice su apodo, no tenía ni un pelo de tonto. Bueno chicos, y hemos acabado el punto 4, el de los reinos cristianos, evolución política. Es un tema bastante complicadete. Difícil, ya que hemos visto que muchos de los reinos cristianos se encuentran relacionados entre sí, de modo que tenemos que saber bien cuál es la relación que existe entre uno y otro para saber identificarlos. Y asimismo también me interesa mucho que sepáis identificarlos en el espacio, es decir, en un mapa y en el lugar donde se encontraban. Bueno, hemos acabado el punto 4 y yo creo que hemos acabado vivos, ¿no? Eso espero, que alguno haya acabado vivo. No sé yo si este vídeo os lo habéis aguantado todos, pero es necesario que aprendáis bien los conceptos de este punto. Para eso hay que trabajarlo bien, ver el vídeo cuantas veces hagan falta y sobre todo leer bien y estudiar bien los apuntes. Espero que estudiéis mucho, que realicemos todos los ejercicios enviados y sobre todo que no explote demasiado la cabeza cuando estudiéis estos reinos cristianos. Ya veréis que no es para tanto. Un saludo chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!